Buenas tardes, mi nombre es Jennifer García y junto a mi compañera Mariana Piña hablaremos sobre los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Aspectos generales de los mecanismos de protección. La noción de derechos humanos es una creación de derecho posguerra que incorporan diversos valores agregados a conceptos consagrados en los distintos momentos libertarios del mundo, ya sea a la libertad de los hombres libres, continuaron con la de los ciudadanos, luego las libertades públicas y finalmente los derechos humanos. De todas las notas que caracterizan el sine qua non de los derechos humanos, la universalidad es una de las más significativas, ya que en efecto el concepto de derechos humanos, en cualquiera que sea la posición filosófica que se adopte, puede predicarse respecto a todo ser humano por el solo hecho de ser y tal en cualquier sociedad. De allí proviene la universalidad de la noción. Para ello también universalizar las normas que protegen los derechos y establecer su contenido y alcance, las restricciones legítimas y las eventualidades de suspensiones en caso de excepciones o emergencias. Modalidades de control internacional. Existen 3 modalidades de control, que estas surgen de la práctica internacional, lo cual es un sistema de informes periódicos relativos a las medidas legislativas de otro carácter de los estados que los estados hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos contrariados por vía contractual. El segundo es un sistema de peticiones interstatales e individuales para que la alegación de violación de los derechos estos sean protegidos en los distintos instrumentos internacionales. Y el 3, un sistema judicial en el que un tribunal de justicia ejerza su jurisdicción respecto de un reclamo que ya se transmitió por el sistema de peticiones para los ámbitos regionales. Extensión del ámbito de aplicaciones en la Convención Americana de Derechos Humanos a países no suscriptores. Si de universalidad se trata, no puede concebirse que el mecanismo de protección de derechos humanos quede acotado a la disponibilidad de las personas que sufren violaciones bajo jurisdicciones de estados parten en los tratados. De allí la necesidad de la búsqueda de mecanismos que permitan el reclamo con independencia a todos los tratados en vigor. Para ello las Naciones Unidas brindan el escenario. Todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos encuentra algún fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, con el propósito de realizar la cooperación internacional del desarrollo y el estímulo de los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas impone a estar en la obligación de promover el respeto universal de estos derechos, ya sea sin discriminación como también su efectividad. Para ello se distribuyen competencias entre sus órganos. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer. Características. Protección del individuo en su relación con el Estado. ¿Qué quiere decir esta? Que no frente a los particulares. Sistema internacional subsidiario del interno, que significa agotamiento del sistema interno. En este también surgen y se desarrollan las organizaciones internacionales. Codificación, definición de los derechos y control internacional del comportamiento estatal. Control del ejercido mediante formas concretas, las cuales son no judiciales mediante comisiones y comités de investigaciones. El objeto no solo es sancionar al Estado, sino también garantizar el efectivo goce de los derechos humanos. Actividad de protección, que es el control y supervisión del comportamiento estatal, y actividad de promoción, que es el desarrollo normativo de programas de servicios consultivos y asistencia técnica. Características. Importancia. El sistema internacional de protección de los derechos humanos es importante por varias razones. 1. Protege los derechos humanos. El sistema internacional de protección de los derechos humanos garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas, ya sea como la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad humana. 2. Fomenta el respeto a los derechos humanos. El sistema internacional de protección de los derechos promueve el respeto de los derechos humanos en todo el mundo y ayuda a prevenir violaciones de los mismos. 3. Proporciona un marco legal en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Proporciona un marco legal para la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. 4. Ofrece un mecanismo de rendición de cuentas. El sistema internacional de protección de los derechos humanos ofrece un mecanismo de rendición de cuentas para aquellos que violan los derechos humanos y permiten que las víctimas obtengan justicia y reparación. Por último, facilita
Facilita la cooperación internacional. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos fomenta la cooperación internacional en la promoción y protección de los derechos humanos, con lo que ayuda a garantizar que estos derechos sean respetados en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos? Es un conjunto de normas, instituciones y mecanismos internacionales que tienen como finalidad promover, proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Se puede decir que este es un sistema liderado por las Naciones Unidas y se basa en tratados internacionales y también en la Declaración Universal. Cuando hablamos de la Declaración Universal, se entiende que este es un documento fruto de la colaboración internacional, la cual representa un hito histórico al cual proclamar los derechos fundamentales inherentes de todas las personas, sin distinción alguna. Su impacto trasciende fronteras y culturas, sirviendo como un faro de esperanza, de orientación para los gobiernos, organizaciones y ciudadanos en protección y promoción de la dignidad humana. No obstante, enfrenta desafíos vigentes como lo es la desigualdad, la discriminación y las nuevas formas de violación a los derechos fundamentales, lo cual demanda una constante adaptación y afirmación de los principios en el mundo actual. Por otro lado, podemos ver que la finalidad del mismo es asegurar que todos los seres humanos tengamos acceso a los derechos fundamentales, sin importar la raza, el género, la religión, la orientación sexual u origen étnico que tenga cada persona. Pero para lograr esto, el sistema establece normas y principios que el Estado miembro debe cumplir y también supervisar su implementación por medio de mecanismos de supervisión y también de monitoreo. Además de esto, también podemos encontrar que su principal objetivo se enfoca en investigar y denunciar las violaciones respecto a los derechos humanos en todo el mundo, al igual que tomar medidas para prevenir futuras violaciones. De esta manera, vemos que la importancia de dicho sistema, el cual es garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de vivir con dignidad y libertad. Ahora bien, ¿qué es el sistema universal? A lo largo de este estudio podemos encontrar que el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos nace en un escenario devastado de la posguerra en el año 1948, tras el trauma global de la Segunda Guerra Mundial, con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde ese momento se han adoptado numerosos tratados y también convenios internacionales, los cuales establecen normas y principios para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Por otro lado, también han sido creadas instituciones y mecanismos internacionales que tienen la función de supervisar y de monitorear la implementación de dichos tratados y convenios. A lo largo de este estudio, otro punto importante a tratar es la evolución histórica de este sistema, la cual se encuentra dividida en varias etapas. En primer lugar, tenemos la etapa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la cual estableció los principios básicos de los derechos humanos y sentó bases para el desarrollo de tratados y convenios internacionales. En segundo lugar, están los tratados y convenios internacionales en los años 60 y 70. En esta etapa se adoptaron numerosos tratados y convenios internacionales, los cuales establecieron normas y principios específicos para la protección de los derechos humanos, tales como lo son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En tercer lugar, encontramos la creación de las instituciones y mecanismos internacionales de los años
80 y 90, los cuales tenían la finalidad de supervisar y de monitorear la implementación de los mismos tratados y convenios por parte de los estados, tales como lo son la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité de los Derechos Humanos. En cuarto lugar, encontramos que en el año 2000 surge la creciente importancia de los derechos humanos, en la cual en esta etapa se distingue porque los derechos humanos se convirtieron en una prioridad con la creación del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también la adopción de la responsabilidad de proteger. En quinto lugar, encontramos que en el año 2005, debido a la adopción de la responsabilidad de proteger, como lo dijimos anteriormente, establece la obligación a la comunidad internacional de proteger a la población del genocidio, de los crímenes de guerra, de la limpieza étnica y de los crímenes contra la humanidad. Por otro lado, encontramos otra etapa que fue encontrada en el 2006, la cual en esta se reemplaza la Comisión de los Derechos Humanos por el Consejo de Derechos Humanos de todo el mundo. Asimismo, surge el fortalecimiento de los mecanismos internacionales como lo es el Comité de los Derechos Humanos y el Comité de la Tortura, los cuales aumentaron la capacidad para recibir y procesar las denuncias individuales y realizar investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Otro punto importante a tratar es la evolución y por último tenemos los instrumentos. Estos instrumentos son un conjunto de órganos, documentos normativos y mecanismos mediante los cuales la ONU busca proteger y promover los derechos humanos de toda la sociedad a nivel mundial. Y dentro de ellas encontramos en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en segundo lugar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tercer lugar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En quinto lugar está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En sexto lugar está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También se encuentra en séptimo lugar la Convención de Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes. También es importante el número 8, ya que es la Convención sobre los Derechos del Niño. En noveno lugar tenemos el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, como también a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. En décimo lugar tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por último la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y por último tenemos los instrumentos.